Hola de nuevo. Vamos a ver en este vídeo una introducción general al motor de videojuegos de Blender. El motor de videojuegos de Blender, o Blender Game Engine, o las siglas que normalmente podéis encontrar referenciadas en la literatura es BGE, es un motor de propósito general para la creación de proyectos de tiempo real. Esto quiere decir que, por un lado, proporciona un render continuo. Por defecto veremos que Blender establece como estándar base la frecuencia de actualización de 60 FPS o 60 frames por segundo, 60 marcos por segundo, aunque puede ser modificable. Y por otro lado proporciona vías para calcular o proporcionar mecanismos de interacción con el usuario y con otros objetos del juego. Por ejemplo, se pueden capturar eventos de pulsación de teclas, eventos de ratón, interacción con el joystick, así como interacciones con otros objetos como colisiones de un objeto con otro, pasos de mensajes, etc. El motor internamente está programado en C++, aunque, como indican en la documentación oficial de Blender, actualmente está en refactorización, de tal forma que desaconsejan utilizar el motor para proyectos muy grandes, aunque está siendo utilizado incluso en videojuegos comerciales. Por tanto, no hay ningún problema en utilizar el BGE para proyectos de cualquier propósito. Un elemento principal en cualquier motor de videojuegos es el bucle principal o el game loop. Este bucle principal es el que se ejecuta con una tasa de refresco, con una tasa de actualización ideal de la que ha sido establecida en el motor de juegos. En el caso de Blender, por defecto, como hemos dicho, son 60 fotogramas por segundo. Esto quiere decir que el bucle principal está iterando con una tasa de idealmente 60 veces cada segundo. El procesamiento que realiza en este game loop, en este bucle principal Blender, es primero calcula la lógica de nuestra aplicación concreta, es decir, el comportamiento que van a tener nuestros objetos de juego. Después calcula las cuestiones de sonido y audio. En tercera posición, las interacciones con objetos físicos, y en última posición ya despliega, tras haber hecho todo el cálculo anterior, despliega los objetos en su posición concreta. El bucle principal de juego viene definido cómo se va a procesar en el editor lógico. El editor lógico, digamos que es el Logic Editor en la nomenclatura de Blender, es el editor de alto nivel que está basado en eventos y que permite utilizar los componentes del motor. Estos componentes el comportamiento de estos componentes es disparado mediante esos eventos que son capturados y cuyo comportamiento está definido mediante bloques lógicos. En la nomenclatura de Blender son Logic Bricks. De la concatenación de estos Logic Bricks, de cómo se conecten entre sí, dependerá el comportamiento final de nuestra aplicación. Bien, pues en este vídeo nos vamos a centrar en primer lugar en ver cómo elegir el motor interactivo de render de Blender en lugar del que viene por defecto, que es el motor de representación offline o de rendering realista. Veremos, como digo, cómo elegir el motor de rendering interactivo y después veremos una descripción de las ventanas por defecto que vienen en el Game Logic Layout, que es un despliegue de ventanas especialmente diseñado para desarrollar aplicaciones interactivas con el BGE. Vamos allá. En primer lugar, veamos cómo cambiar el motor de render de Blender. Eso se realiza en esta parte, en la parte superior de la interfaz, en este menú desplegable. En lugar de seleccionar Blender Render, que es el motor interno de Blender, que es el que viene por defecto, elegiremos Blender Game. Vemos además que en este menú desplegable también existe una tercera opción, que es Cycles. Cycles es un motor de render hiperrealista que implementa el algoritmo de Path Tracing, que es uno de los que mejor simulan la interacción de la luz entre superficies y que está implementado en Blender desde hace relativamente pocas versiones. Es un motor igualmente enfocado a la producción, a la síntesis de imagen realista, y desde luego no es una opción para render interactivo como el que necesitan los videojuegos. Así que bien, elegiremos Blender Game.
Al elegir Blender Game vemos que las propiedades de las cámaras cambian. Es importante desde ahora hasta el final del curso siempre tener en cuenta que tenemos que trabajar con el Blender Game como motor de render. Las propiedades de la cámara específicas las estudiaremos y las analizaremos en otro vídeo posterior. A continuación, en el menú desplegable del Layout, que recordemos que tiene una división de ventanas específica para diferentes usos, en lugar de la división de ventanas por defecto elegiremos Game Logic. En este Game Logic aparecen algunos editores, algunos tipos de ventanas que ya conocemos y otros que son nuevos y de los cuales hablaremos un poquito ahora. El primero que aparece en este Game Logic es simplemente un outliner, que recordemos que es la descripción jerárquica de los elementos que forman la escena. En la parte central aparece una ventana de visualización 3D que, bueno, recordemos que pulsando la tecla 0 del teclado numérico cargaremos aquí la vista de la cámara por defecto. En esta escena simple, en la escena por defecto de Blender, aparece un cubo creado. A continuación, a la derecha, tenemos un Text Editor, una ventana de tipo Text Editor. En esta ventana podremos escribir texto. ¿Por qué incluye Game Logic una ventana de tipo Text Editor? Porque el comportamiento de los controladores de un tipo específico de bloques lógicos de Blender puede desarrollarse también escribiendo código fuente. El propósito de este curso, dada la duración que tiene, es pasar muy de puntillas por la parte de escritura de código directamente en Python. En una de las últimas sesiones veremos un ejemplo muy sencillo, por lo que de momento en estas primeras sesiones simplemente obviaremos este text editor. Lo que voy a hacer es simplemente hago clic sobre esta zona de la interfaz y voy a unir para maximizar la zona de la ventana 3D, para que en estos vídeos no voy a utilizar para nada el text editor. En esta parte inferior derecha de la ventana vemos las propiedades de los objetos. Utilizaremos esta ventana para desde especificar algunas propiedades básicas de los objetos, como un poquito más adelante en el curso la parte de simulaciones físicas. Y sin duda el núcleo más importante de este Game Logic es el Logic Editor, el editor de lógica, que sigue una especificación de bloques lógicos que estudiaremos más adelante, que son sensores, controladores y actuadores, y de propiedades. Las propiedades se añaden en esta parte izquierda de toda esta ventana de este Logic Editor, y luego en la parte de los bloques lógicos, con la rueda del ratón podemos hacer zoom sobre ellos y vemos con control, pulsando control y el cursor de arriba podemos maximizar una ventana 3D. Esta operación la realizaré muy a menudo porque, bueno, vemos que el tipo de letra que sale es muy pequeñito y tengo que maximizar esa zona de la interfaz. Como digo, control y flecha superior del cursor, y control y flecha superior del cursor de nuevo minimizo. Vemos que esta zona de la ventana está dividida en 3 columnas. Estas columnas son sensores, controladores y actuadores, que describiremos a continuación en los próximos vídeos. Como digo, con la rueda del ratón podemos hacer zoom sobre estas ventanas, y haciendo clic con el botón del medio del ratón, haciendo clic sobre la rueda, podemos trasladar y obtener una vista más cómoda de estas 3 ventanas. Estas operaciones las haré muy a menudo para que se puedan leer perfectamente los bloques lógicos que voy a ir añadiendo. Bien, pues en este vídeo, además de una introducción general al motor de videojuegos, hemos visto cómo elegir el motor de rendering interactivo, el motor de tiempo real de Blender, y cuál es el aspecto general del Game Logic Layout, de la distribución de esas ventanas para trabajar con el Logic Editor. En siguientes vídeos comenzaremos a ver cómo definir el comportamiento de estos bloques lógicos.